Ahora hablaremos del lugar donde yace el tesoro más valioso y extraordinario, además de ser el sitio con la máxima capacidad de plenitud y paz que trasciende todo sueño y deseo, en el cual aquellos que entran no salen jamás y en el que no hay necesidad de pagar o pedir permiso para morar en él, no depende de la aprobación de absolutamente ninguna autoridad superior, ni de horarios establecidos, y en el que no hay necesidad de reglas o rutinas u ordenanzas que traten de llevar el alma a lo que se presume es el ideal a alcanzar. Es el lugar de supervivencia más impresionante que hay, ya que está dotado de una habilidad natural, de una perfección innata que brinda total protección contra cualquier tipo de sufrimiento o esclavitud espiritual. Hablo de la conciencia o a veces conocida como estado de meditación, senda del espíritu, espíritu con E mayúscula, visión de la no mente, aunque yo prefiero llamarla armonía natural. Porque es el estado natural, no adulterado, puro, propio de la criatura humana, es su máxima habilidad y la más grande gloria posible. Lamentablemente, son pocos los que participan de su armonía natural, la inmensa mayoría prefiere traicionar su estado natural, y en verdad que traicionar esa armonía es lo peor que puede hacerse porque es la raíz de todo caos en el alma del hombre. En el momento en que el ser humano deja de ser consciente de quién es en realidad, y abandona la armonía natural, se pierde la destreza real y se marcha en camino al sufrimiento y la confusión perpetua de la cual muy pocos logran escapar. En la naturaleza exterior, hoy se sabe que el superviviente más extremo de la vida animal es el llamado osito de agua. Esta impresionante criatura pertenece al lugar número 1 a la hora de salvarse de cualquier situación que ponga en riesgo su integridad. Nota bien lo que dije, pertenece al lugar número 1, no que busca pertenecer, pertenece naturalmente porque lo maravilloso no es que el animalito ande demostrando su habilidad por salvarse, ni que compita conscientemente con alguna otra criatura para tratar de demostrar que es capaz de ser el sobreviviente más extremo de entre los animales, ya que es de tamaño microscópico, de la mitad de 1 milímetro y prácticamente imperceptible a simple vista. Esta criatura casi invisible, a la cual ningún otro animal de la Tierra puede alcanzar ni remotamente en destreza, está dotada de unas características maravillosas y una sorprendente habilidad natural que cuando la vida se pone difícil debido al entorno en el que pueda estar, ya sea que exista mucho frío o calor, o exista alguna fuente de veneno cercana a su cuerpo, el sorprendente osito de agua no duda en usar su recurso natural propio para permanecer a salvo. Pierde gran cantidad de peso de su cuerpo y se queda con un porcentaje muy mínimo, hablamos de un 3% como máximo, ya que debe deshacerse del resto del peso de su cuerpo. Así pues, entra en un estado de animación suspendida, para salvarse del peligro del entorno. Por esta razón puede estar en cualquier parte del mundo, y aún más allá de la misma órbita de la Tierra, ya que se han sacado al espacio exterior y se ha comprobado su resistencia, por lo que se piensa es capaz hasta de sobrevivir en cualquier planeta del sistema solar. El osito de agua puede estar en lugares que van desde las profundidades del océano hasta los cielos, desde los calurosos desiertos hasta los helados árticos y ser imperturbable. Sin duda alguna, ni el frío de menos 200 grados centígrados ni el calor de más de 140 grados pueden dañar a esta fascinante criatura. Ni la inmersión en alcohol directamente, ni elevadísimas radiaciones venenosas, o exposición a presiones de unas 6000 atmósferas que resultan extremadamente letales para otras criaturas pueden hacerle daño. De hecho, cualquier animal terrestre de gran resistencia difícilmente pasa a resistir las 100 atmósferas de presión. Es maravillosa la habilidad del osito de agua. Pero definitivamente estos animalitos solo siguen su naturaleza para salvarse, por esto lo ponemos como ejemplo, porque al hacer uso de su habilidad innata y entrar en ese estado de animación suspendida, le es posible librarse de todo problema. Del mismo modo, el ser humano posee una habilidad innata, una inteligencia y sabiduría totalmente natural, que es la fragancia más sublime porque está hecha del poder verdadero, pertenece al poder naturalmente, pertenece a la paz, a la plenitud, a la máxima cúspide de grandeza y salvación posible, pero de nuevo nota muy bien lo que dije, pertenece al lugar número 1, no que busca pertenecer.
no que sea algo que lograr ni algo proveniente de alguna orden puesta por alguna autoridad ajena a sí mismo, algún ideal impuesto, clase social, etc. Esta conciencia o estado de lucidez, es simplemente la esencia de armonía, plenitud y paz que, como decíamos al principio, trasciende todo anhelo y deseo, toda necesidad inútil de búsqueda, porque sucede como con el osito de agua: si esta criatura traicionara su naturaleza, se vería en serias complicaciones a la hora de sortear situaciones difíciles que el entorno pudiera tener y se vería obligada a buscar una manera de sobrevivir a la adversidad o el sufrimiento. Estoy convencido de que no se puede obligar ni se puede negociar con un oso de agua para que traicione su armonía natural. Todo cuanto se sabe de ellos y su habilidad es porque los han intentado poner en situaciones complicadas para observar su fascinante naturaleza, y obviamente estos animalitos no vacilan en hacer uso de su capacidad. Por eso es que compartimos esto: si tan solo todo ser humano echase mano a su estado de armonía natural y pusiese en animación suspendida al mundo, al ego, a la mente carnal, a ese entorno tan peligroso que lo sumerge desde corta edad, en el cual vive intentando resolver el conflicto, el vacío de su alma, el sufrimiento, y pese a hacer tantos esfuerzos no es capaz de conseguir esa plenitud, esa paz y reposo que tanto necesita su espíritu. Existe una profunda necesidad de alcanzar seguridad en el mundo. Cuando la armonía natural se traiciona, el alma se verá obligada a buscar maneras de sobrevivir a las oleadas del mundo, a los peligros del entorno en donde vive el ego o la mente carnal. Se empieza a mover de menos a más. Lo triste es que nunca jamás encontrará la plenitud porque ésta yace en la armonía del ser humano natural. Dicho esto, entonces esto es lo que sucede en este mundo: cada hombre está buscando su rostro original, debido a que las máscaras no sirven, son un engaño, son un sustituto de lo original, y cada hombre que pierde la armonía natural utiliza máscaras, métodos o fortalezas vanas detrás de las cuales pretende librar el caos, pero con el tiempo se convierten en una dependencia, en una adicción, en una esclavitud, y después ocurre la muerte. Porque al igual que sucedería con un osito de agua que no eche mano a su habilidad innata, aquel hombre que traiciona la armonía natural de su ser, queda expuesto a la muerte, ya que es víctima del frío o del calor, del veneno o la presión del entorno que tarde o temprano exterminan al ser humano. No hay escape para aquel que traiciona su armonía natural: habrá de morir en algún punto del frío o del calor. Hace un momento dije que la mente carnal, o llamémoslo, el resultado de la traición de lo natural, este padecimiento se mueve de menos a más, es víctima de los embates del mundo, y pese a que intenta escapar del caos, tarde o temprano sucumbirá en algún punto, sea del frío o del calor, morirá en algún punto. Y precisamente así es el hombre al que le falta su naturalidad. En su pensamiento bombardeado por el entorno se mueve de pobreza a riqueza, de fracaso a éxito, de lo que se considera rechazo a lo aceptable, siempre preocupado por ser bien visto ante la aprobación de los demás porque les considera poder. Se hace pues un esclavo, y ten cuidado porque no necesariamente cuando digo los demás me refiero solo a personas exteriores, sino en realidad es más profundo que eso: los pensamientos que le dictan al hombre lo que aparentemente es poderoso, a lo que debe inclinarse, y en su inconsciencia no puede hacer nada al respecto. A veces es la ira, los celos, el miedo, etc. Es un ciclo vicioso que se manifiesta a lo largo de toda la vida, y todos mueren en algún punto, sea del frío o del calor, porque cuando se intenta escapar de un lado a otro, apenas se alcanza ese estado, nuevamente los embates vendrán y existirá necesidad de moverse intentando escapar. Así es el deseo, o el sufrimiento del alma que surge como resultado de la falta de la armonía natural. En el mundo, todos buscan encajar, suplican por la aprobación de los ideales establecidos por la corriente, son bombardeados por el ego, y es casi imperceptible porque así vive la inmensa mayoría. Existe una necesidad en el alma de sobrevivir y sentirse aceptado por los estándares canonizados o establecidos que persigue la multitud, y alguno dirá: ¿pero qué hay de malo en tener algún patrimonio o vivir entre los demás? Ciertamente hay cosas indispensables para llevar la vida física normal, y es bueno, pero yo no hablo de eso, sino de la enfermedad de los que traicionan su propio ser,
la esclavitud que se crea por la sensación interior de inferioridad y se pretende alcanzar lo superior según el ideal de la multitud. Algunos se congelan en el frío y otros se queman en el calor. Esto es morir, y no físicamente sino la muerte más terrible, que es espiritual. El alma que sufre los embates del entorno del mundo se hace dependiente de forma poco perceptible, porque prácticamente es la mayoría, de modo que se piensa que es normal ese comportamiento. ¿Cuál? El sentir la necesidad íntima de buscar los ideales o metas impuestas en la condición de aflicción dada por el mundo. El hecho de perder la naturalidad en el alma, que es perfecta, es en donde se crea esta situación, este negocio, en el que se juzga tan superficialmente, donde existe una diferenciación entre ricos y pobres, exitosos y fracasados, blancos y morenos, santos y pecadores, etc. Y el alma de cada persona se ve obligada a crear una máscara o un método para poder sobrevivir. Todo mundo vive neurótico, nadie quiere quedarse fuera del ideal o el punto establecido por la mal llamada autoridad que casi imperceptiblemente subyuga el interior. El hombre que carece de la armonía natural, que la ha traicionado, depende tanto del flujo u opinión exterior que se ve preocupado por demostrar que pertenece a una categoría, y con eso se autoengaña. Se hace dependiente, esclavo de lo que se dice es grande o necesario para sentirse pleno. Después busca seguridad y es hasta agresivo si se siente amenazado. Así es el ego, así es la mente carnal. Se ha creado a base de miedo y violencia, pero dice que es la forma de sobrevivir, o al menos así lo hacen todos. Con ese veneno actuando dentro están temerosos de la opinión de pobreza y huyen a la riqueza, temerosos de verse como fracasados escapan hacia el mal llamado éxito, y así sucumben. Porque en ese ciclo jamás hay plenitud. Pero, ¿por qué se ve afectado el interior del hombre por los embates del mundo? Porque no sabe quién es. Un osito de agua no es tan atontado para traicionar su naturaleza real, a través de la cual entra en su refugio armónico y así jamás se ve perturbado por nada. Sea el frío extremo, o sea el calor extremo, sea el veneno, sea el alcohol, sea la presión extrema. Simplemente él escapa sin problema de todo, no luchará ni se verá en problemas en el mundo, tan solo al conocer la situación del caos o el sufrimiento en el que tendría que estar si no contase con su perfecta naturalidad, echa mano a su don perfecto para estar en la verdadera fortaleza, y en definitiva, ninguna otra criatura logra su estado tan extraordinario. Es así como no hay ninguna otra especie que alcance tan perfecto estado, aunque es bien conocido que cada animalito posee métodos de sobrevivir. Sin duda alguna, si todos tuvieran la sorprendente habilidad del osito de agua, ninguno dudaría en usarla porque es extraordinaria. Para los ositos de agua el conflicto cesa definitivamente, por lo que no hay posibilidad de convencerlo de sufrir inútilmente teniendo en sí mismos la solución tan magnífica. Un ser humano hecho de armonía natural es exactamente así, no se complica, está dotado originalmente del remedio, de la fragancia más sublime, tiene total acceso al recinto más extraordinario, el cual no está hecho ni lo da el pensamiento de creer que se pertenece a alguna nación, sistema, horario, estatus, o autoridad proveniente del exterior, porque la naturaleza verdadera más gloriosa se le ha dado gratuitamente. El ser humano ya viene dotado interiormente de esa capacidad tan sorprendente, de ser parte de la plenitud, paz y gloria tan fantástica en la cual no hay necesidad de buscar los primeros lugares, ya que se es el sobreviviente número uno naturalmente por cuanto la esencia verdadera es su propio ser, y en ese estado se está a salvo de cualquier tipo de caos o sufrimiento espiritual. No hay necesidad de moverse buscando escapar de un lugar para llegar a otro, eso solo es necesario cuando ocurre la traición a la verdadera naturaleza divina. Lo lamentable es que son realmente pocos los hombres que echan mano a ese recurso. Por alguna razón se prefiere morir en el caos, por alguna razón el hombre no acepta su rostro original y después tiene que buscar. De ahí que se considera sabios no de mundana sabiduría sino de innata sabiduría o divina a algunos pocos hombres a lo largo de la historia, y son casi imperceptibles a simple vista también, cuando existen son como los ositos de agua, deben ser tan pequeños de apariencia y aspecto, no claman por gloria ni atención porque no tienen necesidad de ello,
antes están dotados naturalmente de la máxima gloria, la cual los protege ante absolutamente todo. Cuando nace un ser humano hecho por la armonía natural creadora, es visto como un sabio o alguien especial, una especie exótica, diferente o rara. Esto es triste en verdad, porque por naturaleza todo ser humano posee la habilidad de entrar en la conciencia o ser parte de la luz que tanto se busca en diversas religiones, puedes llamarlo iluminación o andar en el espíritu, con E mayúscula. Un ser humano totalmente sencillo y natural está hecho con amor y gracia, además de una visión profunda con la cual es capaz de observar el entorno y el conflicto al que por ningún motivo desearía enlistarse, y no se siente obligado a mantenerse ajeno al sufrimiento y engaño. Es más bien la gracia de salvación que posee la cual le guarda perfectamente, y al igual que el osito de agua, no vacilará en hacer uso de ese recurso natural. Lo trae integrado, no depende de los métodos de ninguna otra criatura o recurso ajeno a sí mismo, ajeno a su propio ser para intentar estar a salvo, simplemente deja que la gracia salvadora que lleva dentro de su espíritu le envuelva sin tener que luchar. Podrá pasar desapercibido, pero les digo que en verdad esa criatura es el sobreviviente más extremo que existe, es indestructible prácticamente, es impenetrable. Él conoce la verdadera fortaleza de hierro, o puedes llamarlo plenitud, y no existe presión que lo domine, ni veneno que lo pueda dañar. No hace distinción entre el frío o el calor, es decir, ni la pobreza o riqueza. No existe movimiento ni necesidad de alcanzar algún estado o lugar que otros digan es mejor. Para el sobreviviente número uno no hay etiquetas ni límites, no hay fronteras. Su gloria, amor, plenitud y potente sabiduría no se ven afectadas. Solo el verdadero ser humano que no traiciona su armonía natural sabe amar, tener paz y estar para siempre en ese estado sin necesitar que lo guíen, porque su naturaleza divina lo guía en todo momento. Es libre. Está en el mundo pero está ausente al mismo tiempo. Porque no participa de la lucha espiritual en la que cada sociedad participa, no lleva marcas impuestas, no posee deseos, no posee necesidad de buscar, no hay gloria que buscar porque su esencia interior natural es la mismísima gloria, se la dotó su Hacedor. Su Hacedor lo hizo en una perfección indiscutible, la criatura simplemente sabe echar mano a su fantástica naturaleza durante el tiempo que pueda vivir. De ahí que a veces digo que un nacido de la libertad auténtico, o más bien un ser humano original que vive en su armonía natural, no es capaz de traicionar su rostro original. Será un rebelde y traidor a los métodos mundanos para obtener pseudo paz y pseudo gloria. Será visto como alguien inútil, o diminuto, casi imperceptible a la vista, al igual que un fascinante osito de agua es casi invisible, pero no le inmuta. De esas criaturas es la verdad, y la gloria más sublime les pertenece, porque podrá traicionar a los estándares de la sociedad con los cuales se pretende intentar sobrevivir en el mundo, pero al igual que un osito de agua, jamás traicionará a su ley natural, le es fiel a su instinto y goza de participar de ello apenas vea el peligro. Así es un hombre natural, al llegar al mundo, inmediatamente observa el entorno en donde vive la mentalidad de esclavitud. Él sabe que no es agradable sucumbir ante el alcohol, y no hablo del alcohol físico, sino de ese estado de somnolencia que entra en el espíritu de los seres humanos y los sumerge, adormeciéndolos toda la vida. Se cargan de embriaguez sus corazones, y se ven atontados, y caen en sufrimientos y conflictos. El hombre libre es sobrio, es consciente y disfruta de serlo. Siempre está despierto, y estar despierto es estar en la luz o madurez espiritual, es estar en conciencia y plenitud. El hombre hecho de la armonía natural está compuesto de una sustancia o esencia indestructible, sin dependencia absolutamente a ninguna situación externa o posesión. Su felicidad y su grandeza radican en todo su ser. Su ser es el mismísimo aroma del verdadero poder, no se cuida de tener que caer en el engaño ni se puede negociar con él. Él sabe quién es, lo lleva dentro y no necesita buscarlo en ningún lado. Simplemente lo acepta y fluye con esa armonía. De no hacerlo caería víctima del flujo del caos. La presión, el alcohol o el veneno le harían daño, tal como el osito de agua no vacila en hacer uso de su habilidad natural que lo vuelve indestructible. Tampoco el hombre libre lo hace, no le cuesta en absoluto.
En una ocasión escuchaba a un pequeño niño enseñar a un discípulo y le decía: si fueras tú verdaderamente, serías perfecto, no tendrías que buscar nada ni serías víctima del caos que surge en la necesidad de aprobación, ni a los conflictos que inundan el alma, pero el problema es que no eres tú, sino que eres el resultado de muchísimas influencias, y por eso andas buscando la luz, la grandeza, la plenitud, y lo haces como has visto que el resto lo hace, imitando para después defenderte, ya que de perder algo te sientes mal, te preocupa estar equivocado. Así es el ego, la enfermedad, el diablo, es tan frágil que teme deshacerse, la ignorancia busca estar segura, necesita aferrarse a algo y se exige mantenerse en ese camino porque tiene miedo de no alcanzar o aprobar, así trabaja la mente carnal. Si andas señalando caminos o buscando caminos que otros persiguen es porque no los conoces en realidad, tu alma cae víctima de muchas voces que parecen contar acerca del camino a la felicidad, a la plenitud o amor y te ves obligado a intentar seguir alguno, porque no sabes nada acerca de ti mismo. Ya que cuando verdaderamente se está en el camino de la felicidad, la plenitud, el amor, eternidad, luz, paz no es algo que puedas perder y después necesitar otra dosis. Cuando estás en verdad en tu armonía natural más te dedicas a disfrutar de la verdadera paz y amor en lugar de estar con miedo a perdértelo al cabo de unos días. Date cuenta, te han herido tanto que te perdiste, atontado, echa mano a tu ser, a tu verdadero rostro, deja de ser esclavo, tú estás hecho de la sustancia más poderosa que puede existir, estás hecho con la inteligencia más sublime que existe. ¿Qué haces viviendo así? En el momento en que en tu mente se crea la idea de que algo es poderoso y debes alcanzarlo, se crea el caos para siempre en la comparación. Has estado haciendo esto toda la vida, y así no puedes descansar, tienes espíritu de temor, porque temes decepcionar aquel ideal. Por ejemplo, quienes hacen uso de la política como fuente de poder, no pueden ser verdaderamente gobernantes porque están preocupados interiormente de no perder su lugar o su reputación. Aquellos que ven el dinero y las cosas materiales como gloria se ven forzados a admirar y buscar tenerlo, no pueden estar en paz. Y tristemente ocurre lo mismo con Dios. Muchos ven a Dios como de quien han de obtener algo pronto o algún día, están preocupados de no perder su lugar o recompensa. Es la misma cosa, interiormente existe un vacío muy grave, así es como se crean los ideales y se alimenta el ego. A muchos se les olvida que el amor no busca lo suyo, porque el amor es Dios mismo, no que el hombre esté separado físicamente de Dios y un día lo haya de ver. En realidad la falta de amor, paz y verdadero poder en el interior crea el caos y refleja la enfermedad. En verdad te digo que el que nace de la luz es luz naturalmente, el que de la verdad nace, es verdad naturalmente, el que de armonía ha sido formado, jamás la puede perder porque es su ser en totalidad, la divinidad es su totalidad. ¿Y cómo puede la divinidad estar separada de la divinidad? ¿Cómo podrá desearla? Eso solo es posible cuando se está separado de ella. Por eso es que te digo, si tan solo te conocieras, si fueras tú mismo, tu olor, tu poder, tu gloria, tu infinita plenitud y gracia. ¿Por qué andas buscando la luz? ¿Por qué sucumbes ante el frío o el calor? ¿Por qué te afectó el veneno? Es porque no sabes quién eres. Para cuando te diste cuenta, ya te sentías enfermo, y te fuiste a formar a ese hospital donde hay una interminable fila de pacientes quienes esperan ser atendidos. Todos están formados y si alguno intenta pasar primero se ponen agresivos, desean el primer lugar, no te perdonarán, ahí hay violencia, miedo, están condicionados a alcanzar la meta. Cuidado, les quitas el lugar o te sales de la fila porque o te condenan, o te agreden. Así es el mundo. Para cuando tú recién te formabas en la fila hace algunos años, ya había muchos en el mundo esperando y deseando recibir grandeza, paz, poder, admiración y experimentar reconocimiento para cumplir con lo soñado y codiciado. Todos desean pasar primero, pero es porque se sienten enfermos, algo les pasó y traicionaron la armonía natural, un veneno los afectó, la presión de la atmósfera, o los polos extremos. Lo difícil es que una vez que empiezan a buscar lo mejor, jamás se detiene ese sentimiento, con todo se volverán a formar para seguir recibiendo, porque cuando la enfermedad existe, cuando la armonía natural no está,
Habrá que buscar métodos, que se transformarán en reglas, sistemas o rutinas para tratar de resolver el conflicto. Por eso te digo que seas tú mismo, que eches mano a tu naturaleza, a la armonía natural, ya que si fueras tú mismo, si aceptaras tu verdadero rostro, no tendrías que depender de ese mundo falso, en el que los ideales impuestos son la norma y obligan a la hipocresía, en donde solo se reprimen todos tratando de no quedarse solos o excluidos por miedo al rechazo. Se crea esa lucha durante toda la vida y con ello la dependencia a lo que se cree se debe tener, o a donde se debe procurar ir para no defraudar una pseudo-autoridad que rige y gobierna el espíritu de los hombres, el ego, o disque rey del mundo. Temen ser excluidos de esas falsas situaciones que se anuncian como confort, porque la presión es fuerte. Entonces nace el deseo de alcanzar y con ello el sufrimiento del alma porque se refugia detrás de ideales falsos de poder apoyados para el engaño, o puedes llamarlo incapacidad de plenitud. Créeme que esas son las verdaderas situaciones de peligro del entorno y contrario al animalito sobreviviente más extremo muy pocos hombres se libran o se salvan de ello. Y al mismo tiempo, al igual que solo un osito de agua es capaz de trascender todo, asimismo solo el ser humano verdadero hecho por la armonía natural es capaz de hacerlo. Cuando el osito pierde su armonía natural se convierte en lo que verdaderamente podríamos llamar pecador, y es una enfermedad seria a la cual no debe temérsele ni castigársele sino más bien tratársele con amor y paciencia, pues solo esto puede ayudar. A veces por eso me gusta llamarlo como el hombre abandonador de su armonía natural, o puedes llamarlo apóstata de la verdad, desertor. Aunque cuidado porque luego en el mundo, llaman pecador, fracaso, pobre, o desertor a quienes no llevan etiquetas, ropas especiales o usan los métodos o reglas de formarse en la fila del hospital que quede más cercano de los cuales algunos en su hipocresía se glorían por pertenecer. Pero así es el ego, a falta de verdadera gloria se busca una, se crean muros y fronteras para pretender servirse de una pseudo gloria, se motivan pero no se transforman jamás, y por lo tanto se engañan a sí mismos porque les falta comprensión y la visión del verdadero amor y lucidez, el cual no es fingido sino innato. En una ocasión escuchaba acerca de un evento en el cual se llevaba a un grupo de personas para que sobrevivieran en una isla lejana. Se les proporcionaban animales los cuales eran soltados en el lugar y otras cosas eran colocadas para que lucharan por sobrevivir. Obviamente esto estaba destinado para ser grabado por cadenas televisivas, y espera, no te enojes tan temprano, porque si bien es cierto que jugar sanamente es excelente y pasar momentos en la naturaleza es lo mejor y no hay nada en contra de ello, pero debe reconocerse que hay una diferencia enorme entre tener verdaderamente que hacer un esfuerzo por reclutar alimentos para sobrevivir en condiciones adversas, a montar todo un espectáculo en el que se tuviese que imponer más violencia a criaturas innecesariamente solo para satisfacer otras intenciones como son el ganar seguidores y con ello fama para unos cuantos que dirigen, o hacerse ver como algo atractivo solo para ganar dinero. Yo creo que se comprende esta situación, no existe tal necesidad de supervivencia, no precisa hacerlo. No creo sano el poner intencionadamente criaturas para después ejecutarlas por meras razones de ambición, ya que en realidad no hay motivo original para tener que hacerlo a esos extremos. Cualquier persona de ellas en casa puede sobrevivir sin tener que echar mano a toda esa competencia fingida, o bien, de evitar pelear entre ellos con malicia. Pero esto es lo que decimos, así es el ego, no hay necesidad de buscar poder pero él se empeña en idealizar el poder. Ojalá el hombre viviese en conciencia, entonces no habría lucha, porque mientras haya una recompensa que alcanzar, ningún juego o situación a la cual encajar socialmente, por más sana que le parezca a quienes viven o participan en ella, ninguna sociedad en la cual se busque o se tengan ideales a los cuales aspirar pertenece al amor, ni a la verdad. El ego sabe fingir, pero si se busca una recompensa, y se depende de ideales por ende está llena de deseos y competitividad, y no tardará en llegar la frustración, de ahí que un sabio o un niño siempre señala la falsedad sin intención de herir porque puede ver, aunque hay reacción porque la herida existe, es como cuando un médico quiere tratar un enfermo y éste no quiere ser tratado.
Un osito de agua naturalmente no tiene problemas y no tendrá necesidad de crear o formar parte de una situación para después tener que participar de un sufrimiento vano y buscar un método de rescate. Él diría, ¿para qué? Así pues, sé consciente, observa quién eres y que no hay necesidad de vender tu armonía natural a pseudo-engaños, en los que después reina la discordia y el caos. No nos inventemos en la vida una isla en la cual tengamos que buscar sobrevivir falsamente, y lejos de disfrutar terminemos en problemas y sufrimientos o decepciones, porque obviamente a quienes participan les prometen recompensas y eso los llena de violencia, porque si bien hay una aparente amistad, todos están más preocupados por ganar, ya que solo uno se llevará el premio. Por eso es que digo, ¿cómo puede ser real o bueno algo así? Por supuesto que la mayoría se entretiene mirando y a simple vista no se nota. Del mismo modo, pocos se dan cuenta de que en sus vidas interiores ocurre exactamente lo que miran afuera, pero no pueden notarlo. Algunos están tan acostumbrados a métodos de escape falsos que sienten que todos viven así. Esto ocurre en todos lados, las mal llamadas religiones son igual. Desde luego no estoy diciendo que jugar sea malo ni reunirse en islas para disfrutar del juego, al contrario, cuán bueno es, pero sin competitividad interior, en total salud y amor como hermanos y amigos. Del mismo modo ojalá así fuesen quienes se hacen llamar partícipes de las religiones o el gobierno de las naciones mismo, entonces no habría fronteras ni etiquetas, pero entiendo por qué no pueden serlo, son víctimas del mundo, del ego o diablo aunque es solo por su falta de conciencia, nadie los obliga realmente salvo su propia percepción interna que crea enemigos y amigos. Es decir, se mueve de menos a más, de lo malo a lo bueno, de lo que se es y lo que se debe ser, recompensas, diplomas, es un verdadero mal. Cuando la verdad y el poder existe, no te hace más poderoso un papel, un horario, ni un muro. No serás capaz de vender tu verdadera naturaleza por algo tan vano e innecesario. Ahora sí que como dice el refrán, un perico donde quiera es verde, un osito de agua donde quiera es el sobreviviente más extremo, un hombre hecho de su naturaleza es el poder y plenitud natural, nadie del hospital se lo da, nadie se lo quita, es el regalo de su hacedor. Él no vacilará en usarlo, y no está preocupado, no creará jerarquías para pretender ser algo, porque ya es algo. Por eso es que digo que la capacidad de sobriedad destroza la vaga forma de abstenerse del alcohol, los sanos no tienen necesidad de médicos. Se disfruta la salud, en verdad se disfruta, no hay necesidad de temer, ni de preocuparse de si se está cumpliendo o no, porque, ¿cómo va un osito de agua a vender su naturaleza para jugarle al fuego o al frío en vano? Si fuese consciente el animalito se reiría, y te digo que esa es la risa de la luz, el gozo de la lucidez, el reírte de la enfermedad, cuando la paja y la viga no están en el ojo y se puede ver bien, entonces vives en la verdad. Nota que cuando digo reírte de la enfermedad, no me refiero a que mires a otros, sino la propia enfermedad que tú tienes, no juzgues a otros. Primero aprende a ser tu rostro original para que después puedas comprender a los demás sin despreciarles, para que puedas perdonarles, y enseñarles. Si lo logras entender entonces serás incapaz de hacer daño intencionadamente a los demás, así es el amor. Es fuerte y extraordinario, no se irrita, todo lo sufre y todo lo soporta. Oh, seres humanos, ¿por qué olvidaron quiénes son? ¿Qué cosa les fascinó para caer de la verdadera armonía y gracia natural? El ser más extremo rodeado de mayor gracia se encuentra dentro de cada ser humano, y como venimos diciendo, un osito de agua no será capaz de traicionar su verdadero rostro, del mismo modo no traiciones la verdad que yace en tu verdadero rostro, en la imagen original, más allá de la mente, del mundo. Es la gracia verdadera y es el descanso del alma. Los hombres tan solo deben recordar su naturaleza dada originalmente, ya que esa enfermedad que sienten en el fondo de su alma es un fraude, deben recapacitar y observar, para no tener que formarse jamás en esa fila inútil de los distintos hospitales, que de nuevo digo, están para un bien ya que se supone existen para atender con amor, cuando funcionan adecuadamente es lo máximo,
pero si no hay un funcionamiento armónico y por ignorancia se tiene en un ciclo vicioso a los pacientes engañándolos, ¿cómo puede ser saludable? Antes son la razón del caos, se convierten en un problema porque no aceptan estar equivocados. El ego no soporta el término de su mentira, y a veces los sistemas que se supone están para servir con amor pero que se llenan de una falsa política se vuelven el principal problema porque también están enfermos aunque pretenden repartir salud. Les digo a quienes tengan oídos que, ustedes son la plenitud, ustedes, son el amor, la felicidad, la esencia de la eternidad, el aroma de la libertad, ustedes son todo eso. No lo traicionen porque de lo contrario hasta pueden recorrer el mundo entero, pero hasta que no se reconcilien con su verdadero ser, jamás estarán en plenitud. Conozco a ese niño que emite a semejante afirmación, es hermano de otros seres humanos originales, de otros ositos de agua que no pueden traicionar su naturaleza, porque es su gloria y esplendor. Físicamente no pasaba de 30 años y por eso costaba entenderle, pero espiritualmente no posee edad porque la gracia, la verdad, el amor, la plenitud no tiene marcas visibles, ni se manifiesta por apariencias o señales físicas. No necesita ser parte de un hábitat determinado por miedo a otros, su hábitat trasciende los abismos de los océanos y las alturas de los cielos, los desiertos y los árticos. Semejante es la conciencia del hombre original, es libre en plenitud, es una no mente. No pueden encerrarlo ni manipularlo en la vida mecánica de esclavitud. Ni se siente obligado a agradar a ideales impuestos que promueven el sufrimiento de su alma. El hombre natural es consciente y conoce la verdad. Vives en conciencia, en salvación o con tu verdadero rostro cuando vives sin comparación, cuando no existen marcas, cuando no hay más voces exteriores sino la natural que hace lo perfecto, cuando no hay influencia por el sentimiento que exige en el interior y dice, esto malo debe ser mejor, cuando no hay manipulación en el interior proveniente de lo que se es y lo que se quiere ser, ante los ojos exteriores de cualquier cosa a la que se use como medio de comparación, cuando hay absoluta rendición y flujo natural siendo plenamente consciente de estar en la protección innata propia y plena en tu ser y no proveniente de ningún otro método. No que necesites ser aprobado, sino que ya lo eres, no que necesites alguna luz, felicidad, paz o amor aún, sino que la eres por ti mismo porque es la esencia que el Creador natural puso gratuitamente. Cuando esto ocurre, estás en armonía natural y a salvo del sufrimiento. Si esto no ocurre, todo gozo, toda paz, es fingida o condicionada, dependiente a situaciones efímeras y tarde o temprano todo colapsará. Así pues, estar en la armonía natural con tu verdadero rostro es orden total, fuera de eso, es caos del cual no hay salida verdadera, se acumula y se acumula, es decir se forma y se forma en la fila del hospital, y ese ciclo no cesa jamás, nunca se está listo o satisfecho, y la muerte vendrá y con ello el miedo o la frustración. La pureza no tiene de qué defenderse, pero lo fingido sí. El hombre libre nunca tiene voces en su interior que le exijan buscar ser parte de algo, no necesita caminos ni métodos para encontrar la paz, la plenitud o el amor, no tiene cargos de conciencia, porque él es la conciencia misma, no tiene leyes, porque él es la ley perfecta misma, es parte de lo divino, y no tiene que hacer nada, todo lo hace su sustancia natural. No se esfuerza por refugiarse detrás de métodos que le hagan pensar que está en el camino correcto, porque esos ideales solo son reflejo de la incapacidad o pérdida de la armonía natural. Un hombre libre no puede negar su salvación natural independiente permanente, la utiliza en plenitud y vive en ella sin necesitar ir a ningún lado físico para autoengañarse. No se refugia detrás de fronteras, límites, techos, trajes, horarios, o cualquier tipo de apariencia superficial, ya que no tiene necesidad de ello. Él conoce perfectamente su rostro original y no se lo quita jamás. Con esto trato de decir que espiritualmente no se jacta de ser parte de alguna frontera. Porque al igual que a un osito de agua lo puedes encontrar en cualquier parte, así al ser humano, en realidad los hay en todas partes, aunque pocos echan mano a su estado natural. De vivir en conciencia se entendería lo que trato de decir, que no se refugia detrás de muros o fronteras para sentirse superior,
ya que pese a que según la vista lo tengan registrado en alguna nación o sociedad, él simplemente no forma parte de la mentalidad dominante. Puede estar en un mercado, en la calle, en la playa, o quizá hasta en una reunión religiosa o incluso ser nombrado líder de una nación. Conozco uno por ahí y solo alguien así sabe lo que es el verdadero rostro de la igualdad. Por eso digo que incluso a veces algunos van a alguna reunión religiosa pero solo él es religioso en realidad. Los ha habido y los hay, ya que el auténtico ser humano hecho de la armonía natural divina vaya a donde vaya, esté donde esté, su ser no es afectado, su rostro siempre es el mismo. No depende de absolutamente ninguna ocasión especial, así como el ochito de agua no tiene un lugar al cual anclarse que lo pueda distinguir como aparente rey de esa zona, como hacen otros que aparentan ser supervivientes pero que están muy lejos de conocer al verdadero emperador de la salud. Así es el hombre libre, no está limitado, su habilidad y arte es lo más sublime. No es esclavo ni dependiente, su plenitud es propia y natural, está en paz. Porque cuando de libertad y grandeza se trata, solo la lucidez innata en el ser humano es lo más fantástico que puede haber. Así pues, nadie se engañe, la armonía de la naturaleza no puede ser traicionada. El que abandona su verdadera esencia y rehúsa participar del tesoro más extraordinario que hay dentro de sí mismo, del ego, cosechará corrupción, pero el que echa mano a su verdadera armonía natural de esta cosechará gloria, honra, gracia e inmortalidad. A veces digo que la plenitud, la gloria, el amor, el verdadero poder o si quieres puedes llamarlo esencia divina, divinidad, o Dios, no es un privilegio del cual participan solo algunos seres especiales, es más bien un derecho o un don totalmente natural, porque no solo un osito de agua posee la habilidad sino todos, y de especies variadas incluso. Así también, no solamente un ser humano está hecho de la esencia divina, es algo natural pero muy pocos aceptan su rostro original. De ahí que suelo decir que la plenitud y la paz perpetua no es un privilegio sino más bien un derecho o don natural y totalmente básico e indispensable. Es gratuito.